Yo les hablaré sobre el digesto del emperador Justiniano, en el cual se mencionaba: si los jugadores entre sí cometiesen rapiña, no se les negaría la acción que se da por los bienes que se arrebatan por fuerza, ya que solo prohibió vindicarlos al que los recibe, y no a los jugadores, aunque estos también parezca que son indignos. Pretor decía que no he de dar acción de hurto, sino que debían ver si solo pertenecía a la acción penal o si también se quisiese pedir la exhibición, mientras que Pomponio decía que solo se le niega la acción penal. Se decía: castigaré al que por jugar a juego de suerte cometiese violencia de cualquier modo que la cause. La Constitución del Senado prohibió jugar dinero, excepto a la lanza, a la pelota, a correr, saltar, luchar o pelear por causa de ejercitar la fuerza. Se le permitió a la familia jugar cosas de comer y beber. Si el siervo o el hijo de familias perdía, le competía la repetición al padre o al señor, y si el siervo recibía dinero, se daría contra el señor en la acción de peculio. Hablando de los principios de educación expuestos por Isidoro, habla de que no importa el prestigio del linaje, sino que sus buenas costumbres son las destinadas a destacar el carácter del bien nacido. Mientras va transcurriendo la etapa inicial de la niñez, conviene ante todo que se le vayan enseñando las primeras letras, y solo más tarde sobresalga en los estudios nobles y liberales, que conozca el acento de las sílabas y sepa el significado de las palabras. También, el movimiento de su cuerpo habrá de ser constante y mesurado, no ligero, presuntuoso o desordenado, para que no parezca que imita con su andar agitado las contorsiones mímicas del torso o los gestos de los bufones que corren de acá para allá. En la juventud, el ejercitarse a fondo por las montañas o por el mar advertirá asombrado un cuerpo satisfecho en el trabajo y unos miembros desarrollados con el esfuerzo. A partir de eso, ya no debe de cobrar fuerzas únicamente en la jabalina o la equitación, sino también atravesar los campos en la carrera y el salto, cabalgar, lanzar la jabalina, luchar, rivalizar con los compañeros en la palestra, recorrer los bosques, hacer salir a las fieras de sus guaridas, cruzar las más altas cumbres de las montañas, competir con las rápidas fieras en la carrera y a sobrepasar con los remos los estrechos opuestos. ¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Vanessa Juárez y en este video yo voy a hablar acerca de las páginas 135, 136 y 137 del archivo adjuntado. Voy a iniciar con la página 135, que nos habla acerca de un poema titulado El mío Cid. ¿Qué nos quiere dar a entender? ¿Qué nos quiere transmitir o qué nos cuenta este poema? Este poema nos cuenta acerca de un enfrentamiento que tuvieron los caballeros del Cid, un enfrentamiento contra los infantiles de Carrión. Finalmente, como conclusión, este poema nos da a entender que aquí Pedro Bermúdez vence a Fernando. Posterior a ello tenemos el libro de los juegos de ajedrez, dados y tablas. Estos juegos muy populares que hasta en la actualidad pues se siguen utilizando, siguen uno jugando, y pues en este libro se describen las reglas de los juegos explicadas como proceso artesanal, cómo deben realizarse los dados, cómo deben de ir las reglas, cómo deben ser los materiales para poder emplear este tipo de juegos. Entre ellas se encuentra la primera representación de Alfonso V en un juego de tronos, con los escudos de Castilla, León y en su manto. Los juegos descritos de este libro también nos hablan los de mayores, triga, azar, azar de marlota, rifa y par con asaz y media de azar. Son distintos juegos que también derivan dentro de este libro. El libro de tablas nos explica el sencillo desarrollo del juego, en el que son necesarios tres elementos que son dados, fichas y azar. El juego de las tablas pueden realizarse variando el número de ellas o distribución de cantidad. Y como por último, voy a contar una pequeña breve historia de cómo estos juegos tuvieron un conflicto con la iglesia. Debido a apuestas que realizaban jugando este tipo de juegos, perdían muchas propiedades valiosas. En varios países fue prohibido este tipo de juegos, ya que, como lo mencioné, hubo mucho conflicto entre la iglesia en contra de su difusión. No era permitido, ya que hasta ahora en la actualidad muchas personas consideran que los juegos de azar pues no son buenos.
Y por mi parte, pues realmente sería todo. Mi nombre es Uriel y voy a explicar lo que entendí de la lectura. Nos trabaja una pregunta muy amplia con una respuesta y nos dice que ¿qué se engendrará de aquellos padres que no habitan los cuerpos de sus hijos? Ni el hambre, ni la sed, ni el calor, ni el frío, ni las dificultades. Esta misma pregunta nos da respuesta y nos dice que es una situación en la que no solamente se trataban cuestiones físicas, sino también cuestiones genéticas, en la cual los padres tenían que trabajar continuamente su cuerpo para poder a lo mejor heredarles esa misma genética. Es lo que nos marcaba la lectura con relación a este tema. También nos mencionaba que trabajaban en esa época o estereotipaban a las personas en dos facetas o en dos tiempos físicos. Nos decía que la situación del cuerpo muy bien trabajado, muy bien definido, quería decir que a lo mejor no tenían un conocimiento muy amplio. Las personas que eran con una complexión muy delgada, muy pequeños, tendían a ser unas personas muy inteligentes, a diferencia de las personas que tenían unos cuerpos muy bien definidos. Eso es lo que en resumen yo podría rescatar de la lectura que me tocó hacer. Y en base al video, principalmente rescato puntos principales. El Renacimiento, en la introducción al deporte, nos menciona que lo dividían en educación física y medicina deportiva. La educación física eran de aquellos deportes en los cuales los preparaban en esa época las personas con una clase alta. Les impartían actividades tales como equitación, natación, juego de pelota, entre otras. Y lo marcaban principalmente para personas con un nivel económico muy alto. En la parte de la medicina deportiva. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Jesús Cordero Flores y les voy a hablar sobre los temas que yo comprendí de la lectura que nos dejó el profesor. Bueno, miren, antes que nada le voy a platicar sobre la lectura de Nicolás, en la que nos habla sobre tiene un título un poco raro, se llama Colímbetes o el arte de nadar. Lo leo porque está un poquito complicado el nombre. Bueno, en esta lectura nos habla sobre una conversación que tiene lo que es Júpiter, Herod y Pam, en la que incluso mencionan a Herodes sobre el arte de nadar. Eso es básicamente de lo que engloba la lectura, lo que es el arte de nadar. Luego la otra lectura que me tocó a mí hablar es la de San Ignacio de Loyola, en la que nos habla sobre el cuidado moderno de la salud. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en el texto lo que nos quiere dar a entender es que para él lo que era hacer ejercicio, eso es lo que son las relaciones corporales. Esto él lo tomaba como barrer, tender camas, subir leña, limpiar, tender ropa, básicamente lo que eran labores domésticos. Bueno, eso fue lo que me tocó, lo que yo entendí de los dos temas que me tocaron. Y ya hablando de temas anteriores como los que nos dejó, a mí me tocó representar a la civilización hindú. Y la verdad a mí desde ya tiempo antes me había interesado mucho la civilización hindú. Entonces esto me sirvió para enriquecer mi conocimiento sobre esta cultura. Buenas tardes, mi nombre es Jair Altamirano Flores y en este momento les voy a comentar el resumen hablado realizado por mí de las páginas 159 a la 164. El tema principal de estas pequeñas páginas
Se le conoce como el Tratado de Juego de Pelota de 1555. Abarca varios capítulos, varios temas. Son pocas hojas, así que lo vamos a resumir en corto. En este pequeño punto nos habla de que hay jugadores importantes, menos importantes, hasta el más importante. Aquí no estamos hablando de un equipo puede ser de 4 contra 4 o 2 contra 2, dependiendo del tema. ¿A qué se le considera juego de pelota? Se le considera a lo que actualmente le podemos llamar como tenis. En ese entonces se consideraban que había dos tipos de juego, con pelota de aire y con la pelota dura o maciza, por así decirse. La pelota de aire estaba conformada, en su interior era hueca, con nada más que aire. Para este tipo de juego, con este tipo de pelota, se ocupaba el puño con guantelete, por así decirlo, un poco parecido a lo que es el base, pero en este caso se tenía que pasar de un lado al otro, en un extremo de una cancha. La cancha tenía diferentes circunstancias, 2 postes y una red en medio, la cual se trataba de hacer que la pelota pasara de extremo a extremo. Y el otro extremo era lo que se consideraba la pelota maciza. La pelota maciza llevaba un proceso mucho más largo para que pudiera rebotar y fuera, bueno, su término, más pesada y más resistente. Para este tipo de juego se ocupaba otro tipo de herramienta, no solo la mano, se ocupaba una raqueta, ya sea una raqueta maciza como tal, o una raqueta de cuerda, o una cuerda como tal, para poder jugar. Un ejemplo de una raqueta de hilo sería esta.